Buenos días a todos, espero que todos se encuentren bien. Voy a empezar la clase del día 9 del mes de junio, la clase correspondiente a la clase 5. Espero, si hay comentarios, me lo hagan saber ya sea por correo o por medio de el día de la sesión. ¿Va? Buenos días. Bueno, vamos a empezar. Les voy a mostrar inicialmente ahorita lo que se refiere a la clase. Para eso voy a compartir la pantalla, pongan mucha atención. ¿Sí? Hoy vamos a ver lo que es realmente la teoría sobre la ley de Ohm. El profesionista realizará prácticas de conexiones aquí en el área, de tal forma que podrá medir tanto magnitudes eléctricas con los instrumentos de medición a través de realizar un circuito eléctrico en el cual veremos cómo se aplica la ley de Ohm. ¿Sí? Bueno, del concepto de circuito eléctrico que estamos viendo hasta ahorita, debemos de dejar bien en claro que dentro de un circuito tenemos lo que es la etapa de alimentación. La etapa de alimentación, comúnmente, como les había dicho, es la fuente con la cual se alimenta el circuito, ya sea de ser de corriente directa o corriente alterna. Si estamos hablando de corriente directa, quiere decir que tenemos que cuidar mucho la polaridad. Y si hablamos de corriente alterna, sabemos que como está alternándose, no hay polaridad. Sin en cambio, si tenemos que tener bien identificado a cuál le damos la conexión a línea, para lo cual tenemos que conectarle siempre en esa parte el fusible o el interruptor termomagnético. A esa fase del control del circuito le llamamos como etapa de protección. ¿Por qué de protección? Porque realmente nos permite, por si alguna causa llegamos a juntar la línea hacia un contacto, ya sea de neutro o hacia la tierra, podemos crear un cortocircuito. Luego tenemos la etapa de control. La etapa de control es aquel elemento que va a abrir y cerrar el circuito de tal forma que nos permita hacer circular la corriente. Y luego tenemos la etapa de potencia. Dentro de la etapa de potencia nosotros conocemos qué es la carga. La carga puede ser un receptor de tipo luminoso, un receptor de tipo movimiento, que en este caso puede ser un motor, o un equipo en el cual nada más sea una bobina. ¿Vale? Muy bien. Hasta ahí estamos hablando de lo que es el circuito básico. Dentro de ese circuito básico está presente lo que es el voltaje, la corriente que está circulando y la resistencia del elemento que debe de conectar con los demás partes del circuito. ¿Sí? Dentro de los dispositivos de un circuito eléctrico encontramos motores, interruptores, estación de botones, fuentes, sensores, selectores, y pues ya como cargas podemos hablar que tenemos lavadoras, tenemos robots, tenemos microondas, tenemos bobinas, tenemos lámparas, tenemos pantallas, y pues todos esos elementos son los que integran nuestro circuito eléctrico. Pueden ser tanto elementos de control, elementos de protección y elementos de carga. El electricista debe de saber identificar cuál es el elemento en donde debe de conectar y a la vez cómo debe de mantener cierta norma para poder hacer trabajar su circuito. ¿Sí? Muy bien. Dentro de la ley de Ohm decíamos que en este caso el elemento receptor, que es el elemento de carga, nosotros ahí podemos darle en cierta forma, de acuerdo a la ley de Ohm, un elemento llamado resistencia. ¿Por qué? Porque es el que realmente va a consumir esa carga eléctrica que nosotros le vamos a suministrar a través de nuestro circuito. Nuestra fuente va a ser el voltaje o la fuerza que va a impulsar esos electrones a través del medio llamado conductor, ¿sí? Y la intensidad es la que va a circular a través de ese conductor. Los elementos fusibles son los que realmente van a proteger y el interruptor, que es el control, va a realmente abrir y cerrar el circuito. Si nos damos cuenta, las tres variables R, B y E son las que expresan la ley de Ohm. Ahorita en la siguiente vamos a ver cómo esos elementos están participando, ¿sí? Veamos de la siguiente forma. La ley de Ohm dice que
El voltaje es en este caso directamente proporcional con respecto a la intensidad y a la resistencia. Si nosotros queremos saber qué corriente está circulando dentro de nuestro circuito, simplemente hacemos una pequeña desplazamiento de esa variable para obtener que I es igual al voltaje e inversa con respecto a la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente cuando nosotros hacemos circular una diferencia de potencial y conectamos un elemento de carga, en él va a circular una corriente. La constante en este caso va a ser la resistencia tanto del conductor como del elemento receptor, y la corriente es de acuerdo a la carga que nosotros instalemos, ¿sí? Entonces es importantísimo que esas tres variables las podamos nosotros manejar, para lo cual tenemos tres posibles formas de calcular tanto el voltaje, la corriente y la resistencia. De acuerdo a este concepto mnemotécnico de este triangulito, si nosotros quisiéramos conocer el voltaje, diríamos que es corriente por resistencia y daría esta expresión de esta fórmula. De aquí a nuestro circuito sería que el voltaje sería la fuente, ¿sí? La resistencia hablamos tanto de la parte de lo que es el elemento conductor como el elemento receptor, la resistencia, y la corriente sería el flujo de electrones que van a fluir sobre este medio para llegar a donde está el elemento de carga. Hasta ahí estamos hablando que sería aplicando la ley de Ohm, y decíamos que al principio que de la ley de Ohm dice que el voltaje es igual, es directamente proporcional a la corriente por la resistencia que va a circular, la corriente que va a circular en este elemento constante llamado resistencia. Luego, si nosotros dentro de este elemento quisiéramos conocer la corriente que va dentro de este conductor, cuál es el valor o la magnitud en la cual circula, tendríamos que hacer un despeje y diríamos que corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Voltaje es la fuente con la que está participando el circuito entre la resistencia de ¿quién? Del elemento fijo que es el conductor y el receptor. Para este momento estamos hablando que estamos calculando la corriente, pero si quisiéramos también conocer nuestra resistencia en ese elemento, diríamos que la resistencia es igual a voltaje entre la corriente, una vez que nosotros ya tengamos el conocimiento de la corriente. La corriente normalmente a veces cuando nosotros adquirimos un equipo, viene a veces codificado o declarado en los elementos o equipos, ¿sí? Con estas tres fórmulas nosotros estamos aplicando la ley de Ohm, ¿va? Entonces, hasta el momento estamos hablando de la ley de Ohm, ¿sí? Bueno, para nosotros poder estar dentro de la sesión práctica, vamos a tener que ver cuál sería nuestro cuestionario. Por el momento voy a dejar de visualizar esta pantalla y vamos a pasar a la siguiente. Permítanme un momento. Muy bien. Pues aquí ya vemos el cuestionario 5 de la práctica, en la cual donde el objetivo es el alumno realizará circuito eléctrico para tomar lecturas de magnitudes eléctricas, comprobar la ley de Ohm mediante los cálculos resultados. Bueno, nosotros vamos a desarrollar un circuito de la cual nosotros vamos a poder ver las variables que acabamos de mencionar, que es voltaje, corriente y resistencia. Y vamos a ver cómo a través de pequeños arreglos que vamos a ir metiendo dentro de nuestro circuito, cómo estas variables se comportan. Para eso vamos a hacer uso del multímetro y hacer unas pequeñas gráficas de datos haciendo variar solamente la corriente, y el voltaje lo vamos a mantener constante, y las resistencias, de acuerdo a los elementos de carga, va a ir variando nuestra corriente. De esa manera vamos a ver cómo se comporta un grupo de resistencias bajo aplicando la ley de Ohm. Entonces, de la siguiente ilustración se expresan las tres fórmulas. Ustedes van a poner cuáles son las fórmulas que se establecen en cada uno de esos triángulos y identificarla. Luego dice calcular la resistencia en un circuito con una tensión de 110 volts y una intensidad de corriente. Si se dan cuenta, aquí, permítame, aquí está. Permítame. Aquí tenemos una variable
que en este caso es el voltaje, ¿sí? Si nosotros pusiéramos el valor del voltaje, digamos que es igual a qué. Ustedes solamente van a hacer la operación de este como los muestra aquí y de esa manera. Bueno, ¿con quién tengo el gusto, perdón? Sí, buenos días. Perdón, ¿con quién tengo el gusto? Bueno, adelante, escucho. Adelante, escucho, perdón, adelante. Entonces, les muestro el cuestionario en el cual ustedes van a ir contestando. Adelante, escucho, ¿con quién tengo el gusto, perdón? Adelante. Buenos días, adelante, escucho. Adelante, perdón, escucho. Adelante, escucho. Adelante, perdón. Bueno. Sí, adelante, escucho, perdón. Bueno, mientras se conecta vamos a seguir. Bueno, les decía entonces, en el cuestionario de la práctica, ustedes van a realizar la resolución de este cuestionario con respecto a la explicación que les estoy ahorita mostrando, de tal forma que si hay algún dato que no lo entiendan, vuelvo a mencionarles, estoy a su disposición, ya sea por correo o ya cuando vengan a la sesión, les puedo resolver sus dudas, ¿sí? Perdón, ¿con quién tengo el gusto? Disculpe. Buenos días, profesor. Sí, adelante. Sí, soy Norberto Aguilar, el papá de Daniel. Sí. Es que vi la liga y dije, aquí está una liga. Sí, Muchas gracias. Ajá, perdón, escucho, sí, adelante. Lo que pasa es que estoy laborando, pero dije, me llegó aquí y ya me metió a la reunión. Sí, como me dijo que se enviara, ajá, sí, no se preocupe. No deseo interrumpir. Sí, entonces voy a continuar y si hay un dato, de todos yo les mandé a todos ellos ya la invitación, pero creo que algunos no pueden entrar porque si trabajan por celular, no sé, creo que se les complica un poco. Sí, realmente, y acá de este lado no tenemos luz. Ah, muy bien. Bueno, voy a continuar. Si hay un dato, pues ya les mencionaba a los muchachos que me lo hagan saber. De todos modos, esto a plática, yo se la subo a YouTube y ya ellos me la consultan y ya en la clase, pues si hay dudas, pues yo se la resuelvo y en la práctica, pues ya desarrollamos todo lo que se refiere al objetivo. Sí, bien. ¿Sí? Bueno, voy a continuar, perdón. Bueno, dice calcular la intensidad de la corriente, dice nosotros tenemos un valor de 1500 ohm y la resistencia es de este valor, le conectamos un voltaje de 220, simplemente aplicando la ley de Ohm y con este pequeño concepto mnemotécnico, nosotros podemos calcular lo que estamos tratando de conocer, que en este caso está hablando, la primera dice calcular la resistencia en un circuito de 110 volts y una intensidad de corriente 0.25, entonces, si se dan cuenta, simplemente es un pequeño despeje. Vuelvo a decir, con este concepto mnemotécnico es fácil poder localizar cualquiera de las tres variables. Vuelvo a comentarles, el cuestionario yo se los voy a pasar al término de la conferencia y vuelvo a decir, si hay una duda, estoy a sus órdenes. ¿De acuerdo? Bueno. Hasta este momento estamos hablando ahorita del cuestionario número 5. En el cuestionario número 5 hablamos solamente de la aplicación de la ley de Ohm, del cual acabamos de hacer referencia. También ahí hay otro donde dice que les envío una... Permítame. Ajá. Les estoy enviando también un video, por si acaso todavía del siguiente video explique con tus propias palabras la ley de Ohm, donde hacemos una observación de cómo esta ley de Ohm se aplica en la vida real y cómo la debemos de interpretar. Vuelvo a decir, ya estando aquí en la práctica, vamos a hacer varios circuitos de los cuales ustedes van a tomar mediciones en los puntos en los que indique y tomar las precauciones utilizando el instrumento de medición. De antemano es necesario que ya estando en la práctica, si hay algún inconveniente o algún
falta de conocimiento del uso del multímetro, me lo hagan saber para que yo les informe cómo utilizarlo. Que vuelvo a decir, en las anteriores clases ya les he mencionado, pero no por eso quiere decir que no lo sepamos. Entonces, háganme la observación y yo les apoyo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a pasar a la siguiente proyección, donde podemos ver la presentación de la siguiente parte de la clase, ¿sale? Permítame. Muy bien. Bueno, entonces, si se dan cuenta, esta fórmula es muy fácil de manejar, ¿sí? Esta la vamos a aplicar cuando tengamos un elemento dentro de nuestros equipos para poder conocer ya sea el valor de la corriente que requiere o que se requiere utilizar o va a utilizarse dentro de ese equipo, o en su defecto, si alguna de las variables no las conocemos, ya sea la corriente o el voltaje o la resistencia, mediante esta aplicación de esta fórmula podemos conocerla, ¿vale? Muy bien. Dentro de un circuito también, además, existe el valor de la potencia. Y si vemos la potencia, decimos que está directamente proporcional del voltaje con respecto a la corriente, ¿sí? Igual de la misma forma, hacemos un pequeño triangulito y por este concepto mnemotécnico también podemos conocer tanto la potencia, la corriente y el voltaje que se encuentra dentro de este elemento o circuito, tan sencillo. Donde la potencia eléctricamente la conocemos como watts, la tensión como volts y la intensidad de corriente como amperes. Si nosotros hacemos circular, vuelvo a decir, teniendo un voltaje, vamos a decir, de 110, y hacemos circular a nuestro circuito, podemos conocer, de acuerdo a nuestro voltaje y corriente que circule, la potencia que va a consumir este elemento. De lo contrario, si conocemos nada más la potencia del elemento y el voltaje, podemos también calcular la corriente que puede circular en este elemento y, por lo tanto, nos va a permitir también saber qué fusible vamos a poner y qué protección nos puede servir para proteger o ayudar a que nuestro circuito no se dañe. O también dentro de con esta fórmula podemos también calcular el valor del voltaje que requiere cuando tenemos una potencia y una corriente, ¿va? Entonces, vamos dentro de nuestro cuestionario mismo que vamos ahorita a visualizar nuevamente, viene la otra cuestionario, vamos a visualizarlo, permítanme un momento, voy a dejar de presentarles esta y les voy a mostrar la otra. Muy bien. Bueno, el cuestionario número 6 nos habla del conocimiento de la potencia, que es lo que ahorita estamos hablando. ¿Cuál es el objetivo? El alumno realizará un circuito eléctrico en serie y tomará las mediciones de voltaje y corriente para determinar la resistencia, la potencia mediante la aplicación de la fórmula que acabamos de ver, pero aún así dentro de este cuestionario les vuelvo a poner el concepto mnemotécnico para que ustedes a través de este concepto vayan ustedes adquiriendo la habilidad de cómo calcular tanto los valores de potencia, de corriente y de voltaje mediante este pequeño concepto mnemotécnico. Y también les hago partícipe de un video donde todavía observamos más aplicaciones y uso de este concepto, ¿sí? Muy bien. Y por lo tanto, para que ustedes tengan más conocimiento y vayan metiéndose más en el uso de esta fórmula, les pongo unos ejercicios donde dice que calcule la corriente de una plancha doméstica, la cual tiene como información las siguientes datos de placa. El A significa que esta plancha está alimentada a 110 volts y una potencia de 1000 watts. Lo que queremos en este caso sería la corriente, que sería aplicar esta fórmula. Si quisiéramos entonces calcular la corriente total del televisor utilizando los siguientes datos de la placa, aquí si se dan cuenta tenemos la potencia y también tenemos el voltaje. Lo que quiere es calcular la corriente. Y luego determine la potencia eléctrica del sistema que alimenta 80 volts. Aquí está hablamos del voltaje. Sí, adelante, escucho, adelante. Adelante, escucho. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, estamos ahí presentando. Adelante, escucho. Sí, adelante, escucho, adelante. Bueno, entonces, sí, adelante, buenos días. Sí, buenos días.
Hola, buenos días, Luis. Sí, sí, Muy bien, disculpe. buenos días. Mira, ya empezamos, ya vamos viendo los cuestionarios. Eh, ya platicamos ahorita sobre el cuestionario número 5 y número 6. Ya de esta forma nosotros ya vamos a trabajar. Solamente los cuestionarios van a referirse a las clases y a los videos, ¿de acuerdo? Como habíamos comentado. Ok. Sí, 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 está bien. Muy bien. Y ya lo respecto a los cuestionarios que vamos a hacer aquí ya de la práctica, yo ya se los voy a dar acá físicamente. Sí, perfecto. ¿Sí? Para que ya no tengamos esa duda que teníamos al respecto anteriormente, ¿va? Sí, sí, está bien. Muy bien. Solamente yo les envío estos dos cuestionarios ahorita que termine la sesión. Ahorita que termine la sesión, se los envío para que ustedes puedan tener ya material y puedan trabajar, ¿va? Sí, está bien. Muy bien. Entonces, estábamos hablando de que en el cuestionario número 5 hago referencia a la ley de Ohm. Si te das cuenta, en la anterior clase armamos el circuito de una forma muy práctica, sin todavía explicar la ley de Ohm, pero sí es necesario que ese concepto quede bien aterrizado. Por eso es que ahorita la práctica del cuestionario 5 es referente a la ley de Ohm. ¿Va? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, Entonces, ¿mandé? ¿Escucho? tengo que quitar el micrófono. Ok, sí, no te preocupes, sí, no Sí, te preocupes. yo puedo ver todo. Sí, lo veo y cualquier cosa, Me hace la observación. sí, exacto, sí. Sí, no te preocupes, adelante. Muy bien. Entonces, decía yo, estaba platicando del cuestionario número 5, donde les hablo mención del objetivo, donde el alumno realizará el siguiente circuito eléctrico para tomar la lectura de las magnitudes eléctricas y comprobar la ley de Ohm mediante cálculos efectuados. Vuelvo a decir, en la anterior clase hicimos el arreglo y empezamos a trabajar un poquito con los circuitos, más todavía hay que dejar bien en claro este concepto, ¿sí? En este cuestionario les hago mención de referente a lo que es la aplicación de esta fórmula. Les vuelvo a mencionar, mediante este concepto mnemotécnico, ustedes van a poder manejar fácilmente la ley de Ohm y les será familiar ya en la práctica. También les hago un partícipe de un video donde dice ley de Ohm y uso. Ahí hacemos referencia a la forma práctica en la que se pueden ustedes visualizar de qué forma podemos entender y dejar bien en claro este concepto. ¿Ah? Muy bien. Bueno, le comentaba hace rato también a Luis Enrique que ya estamos hablando también sobre el cuestionario de la práctica, cuestionario 6 de la práctica, donde ahí estamos ya abordando el tema de la potencia. Como dentro de un circuito sabemos que está presente voltaje y corriente y a través de un concepto llamada potencia, podemos saber de qué capacidad estamos hablando que va a consumir ese elemento de carga. La potencia normalmente se denota por watts, ¿sí? Entonces, en el cuestionario les hago unos pequeños ejercicios, les muestro y para que ustedes puedan visualizar, ¿sale? Bueno, permítame, voy a dejar ahorita esta imagen y vamos a pasar a donde estábamos en referente a la sesión de la clase. Permítanme, les voy a hacer compartir. Muy bien. Bueno, después de haber informado que tenemos ya el cuestionario 5 y 6, vamos a ver que la potencia, pues decíamos que la potencia es igual a voltaje por corriente, donde un circuito tan sencillo están presentes esas tres variables. Decíamos, el voltaje es la fuente, la corriente es la que circula y la potencia es el elemento de receptor o carga que va a consumir esa energía, ¿va? Muy bien. Vamos ahorita a ver un ejemplo de esta aplicación, ¿vale? Perdón, permítame. Aquí, vamos a ver, aquí está. Vale. En los videos anteriores hemos repasado algunos de los elementos fundamentales de un circuito eléctrico, pero hay otro que también está presente, la potencia. En términos generales, potencia es la velocidad con que se realiza un trabajo. Por ejemplo, un automóvil con un motor potente podrá recorrer una distancia a menor tiempo que un pequeño auto compacto. En el mundo de la electricidad también existe la potencia, que es la fuerza con la que un dispositivo eléctrico realiza un trabajo, como una lavadora, una aspiradora, la luz de una lámpara o un motor eléctrico. Para medir la potencia eléctrica se utiliza el watt como unidad de medida.
Es común utilizar también sus múltiplos, como kilowatt, que representa 1000 watts, y megawatt, que representa 1.000.000 de watts. La ecuación para obtener la potencia de una carga en un circuito eléctrico de corriente directa es la multiplicación del voltaje por la corriente que consume. Si tengo una resistencia eléctrica que al aplicarle 10 volts circulan 2 amperes, su potencia es de 20 watts. En los circuitos de corriente directa, el voltaje no cambia en el tiempo, por lo que la corriente y la potencia se mantienen constantes. Para los circuitos de corriente alterna, la ecuación es diferente, ya que el voltaje sí varía a través del tiempo, lo que provoca que la potencia también varíe. Pero en otro video profundizaremos en lo que es la corriente alterna. Ahora utilicemos una analogía con el funcionamiento de una rueda hidráulica para comprender mejor el funcionamiento de la potencia en un circuito eléctrico. La velocidad con la que la rueda gira depende de la altura de la cascada y de la cantidad de agua que fluya en ella. La altura representa el voltaje y el torrente de agua representa a la corriente eléctrica. Entre mayor sea la corriente de agua, la rueda tendrá mayor potencia de giro. En un dispositivo eléctrico, entre mayor sea la corriente, mayor será la potencia que consuma y por lo tanto será mayor el gasto de energía eléctrica. Algo similar se aplica para cualquier dispositivo eléctrico que tengamos en casa. Un calefactor eléctrico de 1500 watts calentará más que uno de 1000 watts, pero tendrá un mayor consumo de energía. O una licuadora con un motor de 1000 watts podrá triturar hielo sin dificultad, no así una con un económico motor de 300 watts. La potencia eléctrica está presente en cada uno de los aparatos eléctricos y electrónicos que utilizamos en nuestra vida diaria. Para conocer la potencia que consume un dispositivo eléctrico, puedes revisar una etiqueta o placa adherida al mismo, generalmente en la parte trasera, ya que por ley todos deben indicar la potencia que utilizan. En esta placa se debe indicar el voltaje y la potencia que consume. Así como la potencia está reflejada en muchas acciones de la vida diaria, también es utilizada en los dispositivos eléctricos que utilizamos diariamente dentro y fuera del hogar. Muy bien, entonces si nos damos cuenta, realmente sí es importante lo que es conocer lo que es la potencia, como acabamos de ver. La potencia pues está presente tanto en nuestros elementos de carga, que decíamos que era la estufa, el refrigerador, las lámparas, las bombas. ¿Por qué es necesario conocer la potencia? Porque acuérdense que Compañía de Luz y Fuerza, Comisión Federal de Electricidad, perdón, disculpe, Comisión Federal de Electricidad, tiene a su salvaguardo suministrar el voltaje que nosotros hacemos uso de nuestra energía. Por lo tanto, ese valor de ese voltaje nos suministra y lo utilizamos a través de nuestros elementos de carga. Por lo tanto, también acuérdense que nos llega un recibo. Ese recibo va en función del wattaje que nosotros consumimos durante cierto tiempo o horas o días consumidos. Ese valor lo tenemos, no lo multiplican por valores de costo y es lo que nosotros tenemos que pagar. Por eso es importantísimo que sepamos de dónde surge la potencia y a qué se refiere dentro de una instalación eléctrica. Conocer, también tenemos que entender que dentro de la potencia de una instalación eléctrica, este valor de la potencia que nosotros calculamos nos permite colocar o saber qué podemos colocar como elementos de carga, ¿sí? Y proteger ese sistema de instalación eléctrica. ¿Va? Entonces, si no hay ningún inconveniente, vamos a pasar a dejar cerrada ahorita esta sesión y vamos a dar paso a las preguntas y respuestas. Ahorita, por cuestiones de tiempo que nos está mandando ya el equipo Zoom, vamos a cortar un poquito la plática y en la siguiente ya entramos a preguntas y respuestas. ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran decir antes de cerrar esta sesión, Luis Enrique? Bueno. Todo bien. Muy bien. Comento, voy a cerrar, ya el tiempo ya ahora sí nos ganó. Voy a cerrar esta sesión de exposición y pasamos a la otra sesión de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, permíteme, voy a dejar por momento finalizada esta para que esta parte se pueda grabar. Gracias.
Sí, sí. Vale, gracias.